Dentro del método histórico, una rama importante es la historia oral, el rescate de los testimonios de las personas que vivieron los acontecimientos. En este momento nos encontramos en este lugar para realizar una entrevista y rescatar uno de esos testimonios donde se nos hable sobre la educación básica en la década de los 70. ¿Nos podría decir cómo se llama? Avelina Andrade González. ¿En qué escuela realizó su educación primaria? Niños de México. En la Escuela Niños de México. Cuando usted cursó su educación primaria, ¿cómo eran los maestros? ¿Qué características tenían? Unos estrictos, otros no tan estrictos. Cuando alguno de los alumnos recurría a alguna falta, ¿cuáles eran los castigos más comunes? Lo paraban en la esquina del salón, le ponían las orejas de burro. ¿Llevaban libros de texto en ese entonces? Sí. ¿Cuántos libros eran los que llevaban? 5. Español, matemáticas, ciencias sociales, era el que más usaba. Lecturas, actividades. ¿Cómo eran las clases? ¿Cuál era la metodología de los maestros para realizarlas? A veces en equipo, nos formábamos en equipo, a veces para leer de uno por uno. Seguíamos la lectura. ¿Qué materias usted se acuerda más o qué era lo que aprendía en esas materias? Pues a leer, a escribir, nos ponía mucho leer y a escribir cuentas, matemáticas. En cuanto a las matemáticas, ¿cómo era la metodología para enseñarlos? Por ejemplo, ¿nos podría decir cómo aprendían las tablas de multiplicar? Pues ponían a todo el grupo a repetirlas. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así continuamente. ¿Cuánto era el tiempo que dedicaban a esa actividad? Como media hora, una hora. Media hora, una hora. ¿Y por cuánto tiempo no se acuerda? ¿Un mes, una semana? ¿O era siempre? Como medio año. Medio año, hasta que se las aprendían. Los primeros años, pues. ¿Llevaban trabajos a sus casas? Sí, las tareas. En esas tareas, ¿qué grado de dificultad tenían? ¿O usted podía realizarlas sola o alguien le ayudaba? ¿O cómo era que usted realizaba estas actividades? Me ayudaban mis hermanos más grandes cuando algo no entendía. ¿Usted considera que la relación que había entre los alumnos y los maestros era buena, era respetuosa o cómo era? Pues de algunos sí, había otros que no respetaban ni a sus compañeros ni a los maestros. A la hora del recreo, ¿convivía con sus compañeros, sus amigos? ¿Qué era lo que realizaban? A veces juegos, casi siempre juegos. A veces nos sentábamos a contar cuentos. De esos juegos que practicaban, ¿se acuerda de alguno? Jugábamos mucho a la rueda de San Miguel, a los elefantes. ¿Y cómo era? ¿Nos puede explicar alguno de los dos? Hacíamos un círculo y lo girábamos y cantábamos la canción. ¿Considera usted que la relación era buena, mala entre los compañeros? ¿Era una relación sana? Pues sí, con los que uno se juntaba así porque pues uno veía con quién no juntarse. En ese entonces, cuando usted cursaba la educación primaria, ¿veía televisión? ¿Ya existían esos medios de comunicación como la televisión, la radio? Sí, pero la veía un poco, acostumbraba más a jugar. Más jugar. Su tiempo lo disponía para los juegos. ¿Jugaba en la calle? ¿Ya en su casa jugaba en la calle o en la calle? En la calle. Había más libertad. Sí. Dentro de lo que ahora se menciona mucho en la televisión o en los medios de comunicación, que es el bullying,
ya cuando usted estuvo en la educación, cursó la educación primaria, ¿se realizaban este tipo de actos? Sí, nada más que uno no los tomaba ahora como bullying, pensaban que era normal. No sé si algo tan... No, los tomaba uno tan a pecho. ¿Usted considera que la educación era buena en ese tiempo? Pues sí, para mí sí. ¿Cubría los requisitos, daba los conocimientos esenciales Sí. de manera... Además de las actividades académicas, ¿realizaban alguna otra actividad cultural o les daban educación física? Sí, educación física, y aparte cada mes teníamos que la hora social donde los niños hacían una actividad de cantaban, hacían chistes, bailables. Y la educación física como ejercicio. Y en ese hora social que realizaban por mes, ¿solo participaban los alumnos o también los padres de familia? No, nada más los alumnos eran los que querían. Uno por uno. ¿Y usted cómo veía esa actividad? ¿Le gustaba? ¿La veía buena? Sí. ¿Ayudaba a que desarrollaran sus habilidades? Sí, yo oía muchos comentarios de los niños que nos daba mucho gusto cuando iba a hacer la hora social, la llevábamos la hora social. Ya para terminar, ¿considera usted que la educación primaria ha cambiado a partir de la experiencia que usted tiene ahora ya con sus hijos, que los mandó a la escuela o los manda, y con su propia experiencia? Sí, es muy diferente, tanto como juegan como la enseñanza. Ya es diferente a cuando yo estudié la primaria. ¿Y usted considera que la relación entre los niños es buena, es mala o qué? ¿O qué? ¿Usted cree que hace falta más participación de los padres de familia o de los maestros, o cómo ve usted la situación? Pues a lo mejor si se involucraran los papás más sería mejor. Pues, que fueran los tres, el padre, el hijo y el maestro. Y el maestro, una relación conjunta. Sí. Bueno, pues por nuestra parte sería todo y le agradecemos su atención y su disponibilidad para esta entrevista. ¿Sí salían? Después de haber realizado o de recuperar este testimonio, esperamos que nos sea de gran ayuda a nosotros como interventores al acercarnos más a lo que era la educación en tiempos atrás, y que ahora nos sirva para identificar ciertas problemáticas para realizar algún proyecto en el cual nos pueda dar una solución.